Pocas personas entienden lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando toman ciertas actitudes. El enemigo no se molesta con los que están acomodados, con los que viven quejándose o con los que se rinden al miedo. Pero hay algo que simplemente no soporta, algo que desestructura sus planes y lo obliga a retroceder. ¿Y si te dijera que podrías estar dejando de usar el arma más poderosa que Dios te dio? El problema es que muchos viven atrapados en un engaño. Creen que basta con esperar a que las cosas cambien sin hacer nada. Pero la Biblia es clara. Hay una clave que abre puertas, que destruye barreras, que cambia destinos. Es un arma tan poderosa que Jesús la usó constantemente, que David usó para vencer gigantes, que Pablo usó para romper cadenas en la prisión. Y lo más increíble, esa misma arma está a tu alcance ahora. ¿Qué pasa cuando un elegido entiende esto? La atmósfera cambia. El mundo espiritual responde y hasta las mayores dificultades comienzan a ceder. El enemigo no puede resistir esta verdad. Pero, al final, ¿qué actitud es la que causa tanto impacto? ¿Por qué tantos cristianos sufren sin usarla? Hoy vas a descubrir un secreto que puede transformar tu vida para siempre. Desde el principio, las palabras tienen un peso que muchos subestiman. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y esto no es una simple metáfora. Las palabras moldean realidades, definen destinos y construyen atmósferas. Un elogio puede levantar a alguien del desánimo, mientras que una crítica destructiva puede apagar la llama de la esperanza. ¿Quién no ha sentido el impacto de una frase dicha en el momento correcto o incorrecto? La verdad es que la forma en que usamos nuestras palabras refleja directamente nuestra fe y sabiduría. El mismo Dios eligió crear todo por el poder de la palabra. Cuando dijo que haya luz, el universo respondió. Génesis 1:3. Esto nos revela que nuestras palabras tienen un alcance mucho mayor de lo que imaginamos. Quien vive declarando fracaso y derrota, inevitablemente caminará en esa dirección. En cambio, aquellos que hablan palabras de fe y victoria, construyen un futuro alineado con las promesas divinas. Imagina a alguien que constantemente dice, nunca voy a lograrlo. Su propia boca lo encierra. Pero cuando alguien decide declarar, con Dios soy capaz, el panorama comienza a cambiar. Muchos hablan sin pensar, sin considerar que cada palabra siembra algo en lo invisible. Quien siembra palabras de duda cosecha inseguridad. Quien siembra palabras de fe cosecha transformación. Es como un agricultor que en lugar de sembrar buenas semillas, lanza piedras a la tierra. Jamás cosecharía frutos. De la misma forma, nuestras palabras deben ser elegidas con sabiduría para producir vida y no destrucción. A veces, el silencio puede ser más sabio que una palabra precipitada. ¿Cuántas veces una simple frase ha cambiado el rumbo de alguien? Un maestro que dice, tienes talento, puede despertar a un gran escritor. Un líder que declara, Dios te ha llamado, puede activar un ministerio poderoso. Las palabras son llaves que abren puertas o que las cierran para siempre. Por eso, el secreto está en hablar lo que edifica, transforma y se alinea con la voluntad de Dios. Si Jesús, la palabra viva, usó palabras para enseñar, sanar y liberar, ¿cuánto más nosotros necesitamos vigilar lo que decimos? Él no solo hablaba, sino que sus palabras tenían autoridad, porque estaban alineadas con el Padre. Esto nos enseña que no basta con hablar positivo, sino que es necesario hablar con convicción, fe y sabiduría. La Biblia no lo sugiere, lo afirma. Seremos juzgados por cada palabra inútil que digamos. Mateo 12, 36, 37. Esto es serio. ¿Qué has estado hablando? ¿Qué están construyendo tus palabras? ¿Estás sembrando vida o muerte?
El poder de las palabras no es algo que podamos ignorar, porque lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Y si hay algo que puede acercarnos o alejarnos de Dios, sin duda es la manera en que hablamos. Pero, ¿será que solo hablar correctamente es suficiente? ¿O hay algo más profundo que necesitamos aprender sobre nuestra responsabilidad espiritual? Las palabras no son solo sonidos lanzados al viento. Tienen peso en el mundo espiritual. Quien entiende esto, cuida lo que dice. Quien lo ignora, sufre las consecuencias. Santiago 3:6. Compara la lengua con un fuego capaz de incendiar un bosque entero. Esto significa que una palabra equivocada puede destruir amistades, afectar una familia o incluso alejar a alguien de la fe. Pero de la misma manera, una palabra correcta puede restaurar, sanar y traer vida. Hablar sin responsabilidad es como caminar con un fósforo encendido en un campo seco. Tarde o temprano, algo se va a quemar. Cuando alguien decide alinear sus palabras con la voluntad de Dios, todo cambia. Lo que antes era caos se convierte en dirección. Quien ha experimentado declarar las promesas de Dios sabe el impacto que esto tiene en la vida. Imagina a alguien que solo se queja, dice que nada le sale bien y que siempre será un fracasado. Sus propias palabras construyen la prisión donde él mismo se encierra. Pero aquel que declara, Dios está conmigo, Él me fortalece, crea una atmósfera de victoria a su alrededor. La responsabilidad espiritual no solo está en lo que decimos, sino también en lo que callamos. El silencio puede ser un escudo poderoso contra conflictos innecesarios. ¿Cuántas discusiones pudieron haberse evitado si alguien hubiera decidido quedarse callado? Proverbios 17:28 dice que hasta el necio, cuando guarda silencio, parece sabio. Esto significa que muchas veces la mejor respuesta no es una palabra, sino un corazón alineado con Dios que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Jesús es el mayor ejemplo de cómo usar las palabras con propósito. No desperdició ninguna frase. Cada enseñanza, cada parábola, cada reprensión tenía poder y verdad. Cuando dijo, levántate y anda al paralítico, la sanidad ocurrió. Cuando declaró consumado es en la cruz, la salvación fue liberada. Sus palabras nunca fueron vacías porque estaban completamente alineadas con el Padre. Y así deben ser las nuestras. Pero para hablar como Cristo hablaba, es necesario vivir como Él vivió. Esto requiere un corazón lleno de la palabra de Dios. Cuanto más una persona se alimenta de la Biblia, más sus palabras reflejan la sabiduría divina. ¿Has notado cómo alguien que pasa mucho tiempo con otra persona comienza a hablar como ella? Lo mismo ocurre espiritualmente. Quien camina con Dios, habla como Dios. Y quien habla como Dios, libera vida donde esté. Tomar conciencia del impacto de las palabras es el primer paso. Pero, ¿será suficiente evitar palabras negativas? ¿O hay una base aún más profunda, fundamentada en la Escritura, que necesitamos comprender? Dios estableció el poder de la palabra como una fuerza creadora. En Génesis 1:3, Él simplemente dijo, que haya luz, y la luz apareció. Esto nos enseña que las palabras no son simples expresiones, sino que llevan autoridad. Si Dios mismo creó todo por la palabra, ¿por qué dudar del impacto de nuestras declaraciones? Muchos ignoran esta verdad y hablan sin pensar, sin darse cuenta de que cada palabra moldea su realidad. Quien entiende esto, aprende a usar su boca como un instrumento de transformación. El fundamento está claro. Las palabras crean realidades. Pero si esto es verdad, ¿por qué tantas personas siguen atrapadas en la negatividad? Existe un enemigo silencioso que opera en el corazón humano y que necesita ser enfrentado: la autosabotaje y la duda. Y hasta que no se rompan esas cadenas, muchos seguirán sin experimentar el poder de las palabras alineadas con Dios.
La mayor prisión que alguien puede enfrentar no es de hierro y concreto, sino aquella construida con palabras negativas. Muchos viven encarcelados por sus propias declaraciones de fracaso, duda y miedo. Nunca lo voy a lograr. Eso no es para mí. Siempre he sido así. Esas frases son como cadenas invisibles que atan el alma e impiden avanzar. El problema no está solo en lo que se dice, sino en lo que se cree. Quien habla derrota, vive en derrota. Quien declara victoria, abre camino a la transformación. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Esto significa que cuanto más alguien se expone a palabras negativas, ya sean propias o de otros, más crece la incredulidad. Es como una planta. Si la riegas todos los días, se fortalece. La pregunta es, ¿qué estás regando dentro de tu corazón? La negatividad no surge de la nada, se cultiva. Para liberarse de esta prisión, es necesario empezar a hablar palabras que generen fe y esperanza. Jesús enseñó un principio poderoso en Marcos 11:23. Si alguien le dice a un monte que se lance al mar y no duda, esto sucederá. Nota que él no dijo pensar o imaginar, sino decir. La confesión tiene poder. Muchas personas sabotean su propio camino porque hablan en contra de sus sueños. Un estudiante que dice, soy pésimo en esto, nunca se esforzará por mejorar. Un emprendedor que afirma, los negocios son demasiado difíciles, se rendirá ante la primera dificultad. Lo que sale de la boca moldea lo que ocurre en la vida. La negatividad es un ciclo. Primero, la mente acepta una mentira, como nunca seré feliz. Luego la boca confirma esa mentira. Y finalmente, la vida se ajusta para que se haga realidad. Pero este ciclo se puede romper. ¿Cómo? Reemplazando palabras destructivas con declaraciones de fe. En lugar de decir, no puedo cambiar, declara, con Dios, mi transformación ya comenzó. En vez de, siempre fallo en esto, di, la sabiduría de Dios me guía para actuar con excelencia. Pequeños cambios en el discurso generan grandes cambios en la realidad. David entendió este principio cuando enfrentó a Goliat. Mientras el ejército de Israel estaba aterrorizado, él declaró con valentía, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. 1 Samuel 17:46. Sus palabras no fueron de miedo, sino de fe. ¿Y qué pasó? Venció. Si hubiera dicho, ese gigante es demasiado fuerte para mí, tal vez la historia sería otra. Sus palabras crearon su victoria antes de que lanzara la piedra. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Lucas 6:45. Por eso, llenarse de la palabra de Dios es esencial para romper ciclos de autosabotaje. Pero, además de hablar correctamente, hay otro secreto poderoso para alcanzar la victoria: la confesión de las promesas de Dios. ¿Qué pasaría si todos los días alguien declarara las palabras correctas sobre su vida? La boca es una herramienta poderosa. Lo que una persona confiesa con fe puede determinar el rumbo de su vida. David entendió este principio cuando enfrentó a Goliat. No se basó en su fuerza ni en el tamaño del problema, sino que declaró con convicción, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. 1 Samuel 17:46. Sus palabras crearon un ambiente de fe antes de que la batalla sucediera. Esto nos enseña un principio esencial. Quien habla victoria antes de verla, ya está un paso adelante para conquistarla. Muchos esperan que la situación cambie para después confesar algo positivo. Pero en el reino espiritual, el orden es al revés. Primero viene la confesión de fe, luego la manifestación de la promesa. Jesús enseñó esto en Marcos 11:23, diciendo que quien declare algo con fe, sin dudar, lo verá cumplirse. Esto aplica a cualquier área de la vida: salud, familia, trabajo. Si alguien vive diciendo, nunca voy a salir de esta situación, esa será su realidad. Pero si dice,
Dios ya está abriendo puertas, comenzará a haber oportunidades. La confesión también fortalece la identidad. Cuando alguien repite, soy débil, esa debilidad se intensifica. Pero cuando declara, el Señor es mi fuerza, Salmo 28:7, algo cambia por dentro. La mente se alinea con la verdad y el espíritu se fortalece. Un atleta no solo entrena su cuerpo, sino también su mente, repitiendo frases motivacionales para mantenerse enfocado. En el mundo espiritual funciona igual. Quien se llena de la palabra y la declara en voz alta, se está preparando para vencer cualquier batalla. Mucha gente se pregunta por qué sus oraciones parecen no tener efecto. A veces es porque sus palabras diarias anulan sus propias peticiones. Piden por una puerta abierta, pero pasan el día diciendo que nada les sale bien. Oran por sanidad, pero viven declarando enfermedad. La confesión de fe debe ser continua, no solo en momentos de oración. Lo que sale de la boca debe estar alineado con lo que se cree en el corazón. El secreto está en sustituir la queja por palabras que generen transformación. En lugar de quejarse del futuro, declarar que Dios ya ha preparado el camino. En vez de decir que una situación es imposible, afirmar que para Dios nada es imposible. Este cambio en el discurso no es solo un hábito positivo, es una estrategia espiritual poderosa. Quien practica esto experimenta milagros, pero ¿y cuando el silencio es la mejor respuesta? ¿Existen momentos en los que hablar menos es más poderoso que hablar demasiado? La respuesta está en la disciplina del silencio y el autocontrol ante las circunstancias. Saber cuándo hablar y cuándo callar es señal de sabiduría. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Muchos pierden batallas, no por falta de palabras, sino por el exceso de ellas. ¿Cuántas discusiones innecesarias podrían evitarse con más prudencia? ¿Cuántos problemas surgen porque alguien habló sin pensar? El silencio, muchas veces, no es debilidad, sino una estrategia poderosa para mantener la paz y la claridad ante las situaciones. Jesús nos dio el mayor ejemplo de autocontrol cuando guardó silencio ante Pilato. Mateo 27, 12, 14. Tenía todo el poder para defenderse, para argumentar, pero eligió callar. Su silencio no fue omisión, sino autoridad. Sabía que no todas las batallas se ganan con palabras. Esto nos enseña que, en muchos momentos, no necesitamos responder cada ataque, justificar cada acusación o contestar cada provocación. El silencio puede ser un escudo contra palabras destructivas. Muchas veces, las palabras dichas en el calor del momento causan daños irreparables. ¿Quién no ha dicho algo impulsivamente y luego se ha arrepentido? Proverbios 13:3 advierte: el que guarda su boca preserva su vida, pero el que habla sin control provoca su propia ruina. Esto significa que el autocontrol en el habla no es solo cuestión de prudencia, sino también de protección. Antes de responder a una crítica o defenderse en una discusión, pregúntate, ¿esto realmente necesita decirse? ¿Va a edificar o solo generará más conflicto? El silencio también puede ser un instrumento de sabiduría y discernimiento. Cuando no sabemos qué decir, lo mejor es no decir nada. Esto nos da tiempo para buscar dirección en Dios. Muchas decisiones equivocadas se toman porque la gente habla primero y piensa después. Pero quien aprende a callar antes de actuar, le da espacio a Dios para guiar sus pasos. Orar antes de responder, respirar antes de reaccionar. Estas actitudes evitan arrepentimientos. Pero el silencio no significa inactividad. Hay momentos en los que callar sana, pero también hay momentos en los que es necesario hablar con valentía. El secreto está en saber diferenciar cuándo callar y cuándo proclamar. La disciplina del silencio no se trata de nunca hablar, sino de hablar en el momento correcto. Quien domina su lengua tiene control sobre su vida. Y cuando hablamos,
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras traigan vida y no destrucción? ¿Existe un secreto para guardar la lengua y evitar que se convierta en un instrumento de caos? La respuesta está en lo que la Biblia enseña sobre el poder de las palabras. Las palabras pueden compararse con semillas. Una vez lanzadas, germinan y dan fruto. Santiago 3, 5, 6 nos advierte que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero puede incendiar un bosque entero. Esto significa que una palabra maldicha puede causar daños irreparables, mientras que una palabra correcta puede traer vida y restauración. Quien desea crecer espiritualmente necesita aprender a cuidar sus palabras, eligiendo qué decir y sobre todo qué no decir. Proverbios 15:1 enseña que una respuesta amable calma la ira, mientras que palabras ásperas aumentan el conflicto. ¿Cuántas discusiones podrían haberse evitado si alguien hubiera optado por una respuesta sabia? En situaciones tensas, la mejor reacción puede ser la calma. Antes de responder impulsivamente, detente y piensa. ¿Esta palabra traerá edificación o destrucción? Quien aprende a medir sus palabras cosecha paz en lugar de confusión. Además de evitar palabras negativas, es fundamental desarrollar un vocabulario alineado con la palabra de Dios. Lo que sale de la boca refleja lo que hay en el corazón. Lucas 6:45. Si alguien constantemente habla miedo, duda y derrota, es porque su mente está llena de eso. Pero cuando alguien se llena de las Escrituras, sus palabras reflejan fe, esperanza y sabiduría. Es como una fuente. Si el agua es pura, todo lo que brota de ella será bueno. Otro peligro de la lengua es el chisme y la murmuración. La Biblia condena ambas cosas porque destruyen relaciones y desvían el corazón de las personas de la presencia de Dios. ¿Cuántas amistades se han roto por palabras malintencionadas? ¿Cuántas oportunidades se han perdido porque alguien prefirió quejarse en lugar de confiar? Guardar la boca no solo significa evitar palabras ofensivas, sino también asegurarse de no ser un instrumento de discordia. Para hablar con sabiduría es necesario entrenar la lengua. Esto incluye orar antes de responder, evitar conversaciones inútiles y declarar las promesas de Dios a diario. Un ejercicio práctico es preguntarse antes de hablar: ¿esto edifica? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto es necesario? Si la respuesta es no, quizás sea mejor guardar silencio. Quien controla su lengua, controla su vida. Pero, ¿cómo desarrollar este autocontrol y asegurarnos de que nuestras palabras estén siempre alineadas con la voluntad de Dios? Hay un camino práctico para transformar la forma en que hablamos y, en consecuencia, la forma en que vivimos. Ese camino está en los pasos prácticos para un discurso positivo, basados en la misma palabra de Dios. Cambiar la forma de hablar no sucede de la noche a la mañana, sino que requiere disciplina y compromiso. El primer paso es llenar la mente con la palabra de Dios. El Salmo 19:14 declara: «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor». Esto significa que lo que hablamos refleja directamente lo que pensamos. Por eso, meditar en las Escrituras transforma nuestro discurso. Leer la Biblia diariamente, memorizar versículos y declarar las promesas de Dios son hábitos esenciales para quien desea hablar con sabiduría. Otro paso fundamental es orar antes de hablar. Santiago 1:5 enseña que si alguien necesita sabiduría, debe pedírsela a Dios. Muchas palabras imprudentes podrían evitarse si antes de hablar nos tomáramos un momento para buscar dirección en el Señor. Una práctica simple y efectiva es hacer pequeñas oraciones a lo largo del día, pidiendo que Dios guarde nuestra boca de palabras inútiles y guíe cada conversación. La oración nos da discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. El autocontrol también es esencial para un discurso positivo. Proverbios 13:3
enseña que quien guarda su boca protege su vida. Esto significa que debemos evitar hablar en el calor del momento, pues las palabras dichas con ira suelen traer arrepentimiento. Un buen ejercicio es esperar unos segundos antes de responder en situaciones tensas. Respirar profundo, reflexionar, y solo entonces hablar puede evitar muchos conflictos innecesarios. Además, es importante elegir bien nuestras compañías. 1 Corintios 15:33 advierte que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto también aplica a las conversaciones. Quien se rodea de personas que solo se quejan, chismean y hablan negativamente, termina influenciado. Para mantener un discurso alineado con la fe, es esencial rodearse de personas que hablen vida, animen y compartan principios bíblicos. Las conversaciones edificantes fortalecen el alma y nos ayudan a crecer espiritualmente. Otro paso práctico es desarrollar el hábito de hablar palabras de ánimo y afirmación. Efesios 4:29 enseña que nuestras palabras deben edificar a los demás. Pequeños gestos como elogiar sinceramente a alguien, declarar bendiciones sobre la vida de amigos y familiares y animar a las personas en momentos difíciles hacen toda la diferencia. Una simple palabra puede transformar el día de alguien, y al hacerlo, también transformamos nuestro propio corazón. Pero la transformación de nuestras palabras va más allá de lo que decimos a los demás. Comienza con la forma en que hablamos con nosotros mismos. ¿Cómo puede cambiar la vida cuando sustituimos declaraciones destructivas por palabras de fe? ¿Alguien ha experimentado ya este poder transformador en la práctica? La respuesta está en el testimonio de Juan, un ejemplo vivo de cómo las palabras pueden redefinir un destino. Juan era un hombre común, acostumbrado a quejarse de la vida. Desde joven, escuchaba y repetía frases como: "Nada me sale bien, soy un fracaso, nunca voy a lograrlo". Sus palabras reflejaban su mentalidad, y su mentalidad moldeaba su realidad. Vivía frustrado, atrapado en ciclos de derrota, hasta que un día, al leer la Biblia, se encontró con Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Fue como si se encendiera una luz dentro de él. Juan entendió que su mayor enemigo no era el mundo a su alrededor, sino sus propias palabras. Decidido a cambiar, comenzó a sustituir sus antiguas declaraciones por palabras de fe. En vez de decir "nada me sale bien", empezó a afirmar: "Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?". Romanos 8:31. Cuando sentía miedo, declaraba: "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?". Salmo 27:1. Al principio le resultaba extraño, pero con el tiempo su mente comenzó a transformarse. Juan notó que sus palabras no solo cambiaban su perspectiva, sino que también abrían nuevas oportunidades. Las personas a su alrededor empezaron a notar la diferencia. El hombre que antes vivía desanimado ahora irradiaba confianza y paz. No negaba los problemas, pero enfrentaba cada desafío con fe. Cuando perdió un trabajo, en lugar de quejarse, declaró: "Dios ya está preparando algo mejor para mí". Poco después, una nueva puerta se abrió. Cuando enfermó, en lugar de rendirse al miedo, confesó: "Por sus heridas fui sanado". Isaías 53:5. Sorprendentemente, su recuperación fue más rápida de lo esperado. Juan descubrió que la transformación no ocurre solo con buenas intenciones, sino con un compromiso diario de hablar palabras de vida. Se dio cuenta de que la fe necesita ser alimentada constantemente. Así como un atleta entrena su cuerpo, él comenzó a entrenar su boca para hablar solo lo que edifica. Escribió versículos y declaraciones de fe en notas adhesivas y las pegó por toda su casa, para recordarse a sí mismo proclamar la verdad de Dios en todo momento. Con el paso de los años, la diferencia fue evidente.
Su vida cambió por completo y comenzó a enseñar a otros sobre el poder de las palabras. Juan entendió que la boca habla de lo que el corazón está lleno, Lucas 6:45, y que la clave para una vida victoriosa está en alinear nuestras palabras con lo que Dios dice. Su historia demuestra que cualquiera puede transformar su realidad. Basta con empezar a hablar el lenguaje del reino. Ahora que has entendido el poder de las palabras y cómo pueden cambiar tu vida, dime, ¿qué has estado declarando sobre ti mismo? ¿Tus palabras están construyendo un futuro de fe o están reforzando miedos e inseguridades? La transformación comienza cuando decides alinear tu habla con lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Empieza hoy.